tenemos la presencia ya con nosotros del doctor Rodríguez Llavarini, presidente de la institución, quien bueno, va a hacer las palabras de apertura de este evento. Ya nos acompaña el doctor César Vidal, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se van uniendo. Doctor, el piso es suyo. Un honor, doctor César Vidal, tenerlo en nuestra casa, en el Comité de Cultura. Agradezco a Malu Kikuchi como presidenta, al secretario académico de la casa, Juan Bataleme, y a todos los que hacen posible una audiencia tan numerosa, convocada por una gran personalidad. Como le dije antes, acá tiene un lector de su obra y un admirador de su obra, y le agradecemos el trabajo que hace usted, no solo en pro de la cultura, sino en el sentido amplio de las libertades en todo sentido. Y realmente un hombre que aporta una mirada realmente esperanzadora sobre el futuro de todos nosotros. Y justamente en este momento, por eso festejo tanto la idea de su presencia, nos va a ayudar en las dificultades que estamos afrontando. Muchas gracias, doctor César Vidal, por estar con nosotros en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Un abrazo. Juan Bataleme, secretario académico del CARI. Bueno, buenas tardes a todos. Muy brevemente felicitar al Comité de Cultura por tomar la decisión y la osadía que da la experiencia de todos ustedes, traer a colación un tema tan central, no solamente para la Argentina, sino para toda América Latina, que es pensar en este momento, como bien señaló el doctor Adalberto Rodríguez Llavarini, tan particular para nuestros países, pensar si sobrevivirán las democracias, que esperemos que nuestra memoria institucional así lo permiten, y qué podemos aprender para evitar tener estas tensiones. En ese sentido, contamos con la destacada presencia de un pensador y de un constructor de generaciones y de ideas, como es el doctor César Vidal, quien es historiador, escritor y comunicador, reside en los Estados Unidos, es licenciado y doctor en Historia, premio extraordinario en la UNED, licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y doctorado en la Universidad Alfonso X el Sabio. Doctor en Teología y en Filosofía por la Logos University, ejerció la abogacía y ahora se dedica a la historia y a la literatura. Es columnista de varios medios de comunicación y es un profundo y conocido defensor de los derechos humanos. Doctor Vidal, antes de entregarle la palabra a usted, le agradecemos la presencia, le agradecemos que comparta sus ideas en nuestra casa y sin más preámbulo, le cedo la palabra a usted. Muchísimas gracias, Juan. Para mí es un honor y un privilegio el poder estar con ustedes. Agradezco muchísimo la gentil invitación que me cursó el CARI y además que viniera por la vía, que claro, es la vía segura de que voy a decir que sí, que era Guillermo Lustó, que yo creo que es uno de los pocos intérpretes de mis obras de los que yo me fío. Es una persona, no voy a decir que sea el intérprete autorizado, pero es que lee mis libros y entiende lo que digo en mis libros. Y eso me da mucha seguridad y mucha tranquilidad cuando le envío un libro. El tema que yo voy a abordar, que lógicamente va a ser un vuelo de pájaro, porque es un tema complejo, y solamente en mi último libro, Un mundo que cambia, que Dios mediante aparecerá el 1 de julio en inglés y en español, pues ocupa varios capítulos. Entonces, intentar resumir esto, acercarnos al tema, pues no es tan fácil. Es el tema de si sobrevivirán las democracias. Yo tengo que decir que, aunque esto es algo que se le escapa a muchísima gente, la democracia es una recién llegada a la historia. No es una institución que haya estado siempre ahí, pues como puede ser, por ejemplo, la familia o el matrimonio o determinadas confesiones religiosas que son milenarias. La democracia es algo que ha aparecido hace muy poco. Es verdad que a día de hoy la democracia apenas encuentra discusión u oposición en la faz de la tierra. Es un fenómeno que, aunque la verdad es que no se puede decir que la mayoría de los estados sean democráticos, sin embargo, oponerse a la idea de la democracia, negar la democracia,
es algo muy excepcional y está muy mal visto. Eso se lo puede permitir China, Corea del Norte, Cuba, Arabia Saudí, algún Emirato Árabe, pero el resto del planeta rinde absolutamente homenaje a la democracia como algo que efectivamente resulta indiscutible. Incluso en el caso de una dictadura islámica como es Irán, se sostiene que estamos ante una república democrática y efectivamente hay elecciones, aunque se suele pasar por alto que el límite de la política que puede llevar a cabo el Ejecutivo, que nace de las elecciones, es el Corán, que no es poco límite para una política, y se suele pasar por alto que además los únicos candidatos que se pueden presentar a las elecciones pues son aquellos que admiten los miembros del Consejo de la Revolución, con lo cual, en fin, el elemento democrático, más allá de que coloquen urnas, no termina de verse, pero ni siquiera la República de los Ayatolás se atrevería a enfrentarse con la democracia. La democracia por sistema es algo que no se puede negar en ninguno de los 5 continentes. Sin embargo, la realidad es una realidad muy distinta. Es decir, seguramente algunos pensarían que hemos llegado a este punto de supuesta aceptación universal de la democracia porque se ha cumplido todo aquello que dijo Fukuyama del fin de la historia. Y es que después del desplome de la Unión Soviética, el único sistema económico posible es el capitalismo y, por supuesto, la única forma política posible es la democracia. Hemos llegado al final de la historia y encima es un happy end. Bueno, esto, quien se lo quiera creer, es muy digno de creérselo. Yo no me lo creí ni siquiera en la época en que se publicó el libro de Fukuyama. Con lo que ha sucedido en las casi 3 décadas posteriores, en absoluto lo creo. Hay algunos aspectos en los que yo me voy a detener antes de entrar a fondo en la exposición, porque me parece que hay que dejarlo bien sentados. Primero, yo no creo que la democracia sea irreversible. La idea de que hemos llegado al fin de la historia, el fin de la historia es capitalista y democrático y esto es irreversible y esto no tiene vuelta atrás, a mi juicio no es verdad. Y además queda muy desmentido por la historia. De hecho, la historia nos dice que entre la primera democracia, estamos hablando del siglo VI a.C., por cierto, democracia que fracasó estrepitosamente, aunque diera el nombre al sistema en sí, y la segunda democracia, pasaron más de 2 milenios. Es decir, el sistema puede desaparecer y puede desaparecer por muchísimo tiempo. En otras ocasiones desaparece por menos tiempo, pues entre golpe y transición, pero la democracia no es irreversible, no es un fenómeno que no pueda retroceder, no es un punto a partir del cual no hay retorno. La historia muestra exactamente todo lo contrario. Segundo aspecto que me parece muy importante. Las condiciones que llevan a la desaparición de la democracia son condiciones que no se pueden etiquetar como circunstancias del pasado, es decir, como algo que pasaba antes, pero esto no va a pasar ahora. No, lamentablemente, y voy a centrarme en esta cuestión, le voy a dedicar bastante tiempo de la exposición, las democracias desaparecieron por primera vez en la historia por una serie de consecuencias que a mi juicio, y supongo que sobre esto entablaremos diálogo, a mi juicio siguen existiendo a día de hoy. Es más, esas consecuencias, esas circunstancias son tan obvias, lo suficientemente obvias, como para que estemos alerta viendo esas señales. En tercer lugar, y esto también me parece muy importante, la democracia es un fenómeno muy reciente en términos de la historia de la humanidad. Se puede decir que desde 1776, en que una serie de herederos de los puritanos en las colonias de las Indias Occidentales decidieron en un momento determinado formar una república que iba a ser la ciudad sobre el monte, etcétera, etcétera, la democracia no ha dejado de avanzar. Hay parte de verdad en ese punto de vista, pero lo cierto es que la democracia tardó muchísimo tiempo en ser considerado un régimen aceptable. Todavía en 1863, en plena Guerra Civil Americana, Lincoln tenía muy claro que si la Unión era derrotada y el sur conseguía separarse de los Estados Unidos,
la democracia iba a desaparecer, es decir, la democracia en términos reales solo existía en Estados Unidos, en otros países había unos regímenes parlamentarios más o menos acercándose hacia la democracia, pero una democracia real solo existía en Estados Unidos, y si Estados Unidos no conseguía ganar la guerra a la aristocracia sureña, evidentemente el experimento democrático iba a desaparecer. No exageraba Lincoln, había algunos interlocutores suyos que, por cierto, eran lores ingleses y le escribían diciendo lo mismo. Presidente Lincoln, esta guerra la tiene usted que ganar, porque como usted la pierda, se acabó la democracia. Vamos a ir hacia oligarquías con una cierta representatividad, pero la idea de que vamos hacia la democracia va a quedar detenida. Como todo el mundo sabe, felizmente, y a una costa de su propia vida, Lincoln consiguió ganar la guerra de secesión, el sistema democrático quedó afianzado, pero quedó afianzado de nuevo en términos geográficamente muy reducidos. Y de hecho, la llegada de la democracia como un sistema de gobierno que se puede presentar así, aunque a lo mejor no lo sea, es muy reciente y se ha mantenido históricamente fuera de grandes áreas del mundo. El mundo islámico no entra en la idea de la democracia, insisto en la idea, porque luego en la práctica se puede discutir mucho, pero no entra en la idea de la democracia hasta la descolonización. Estamos hablando de los años 40 y 50 del siglo pasado. En el caso del mundo budista, la entrada es todavía posterior. Es una entrada que ya se produce en las postrimerías del siglo XX. E incluso en un mundo que está integrado dentro de Occidente y que es muy cercano a nosotros, como puede ser el mundo sociológicamente católico, la llegada de la democracia también es muy tardía. Hay que recordar que todavía en los años 20 y 30 el Estado Vaticano firma acuerdos con dictadores como Mussolini o Hitler, por cierto, acuerdos que no han sido denunciados por ninguna de las dos partes y que siguen vigentes en Italia y en Alemania, lo cual es bastante significativo, que esos acuerdos implican abandonar a los embrionarios partidos demócrata cristianos que existen, por ejemplo, en Italia. La democracia cristiana va a resurgir en el periodo de la posguerra, pero antes realmente la Realpolitik hizo pensar que era mucho más interesante entenderse, por ejemplo, con Mussolini que con Don Sturzo, lo cual es bastante significativo, y la democracia sigue siendo muy frágil en distintas partes del mundo. De modo que es una fruta tardía, es una fruta que aunque todos dicen que la apetecen, es dudoso que la estén comiendo en estos momentos y desde luego no es una fruta que dura para toda la vida. Evidentemente ha habido retrocesos y desaparición de siglos, a veces solo de décadas o de unos años, del régimen democrático. ¿Por qué desaparecen las democracias? ¿Qué es lo que hace que las democracias en un momento determinado desaparezcan? Bueno, yo tengo que detenerme unos minutos, esto es obligado, pero van a ver que no es ni mucho menos capricho del amante del mundo clásico que soy yo, sino que tiene una razón muy sólida. Tengo que detenerme en la primera democracia, porque la primera democracia que fracasa en Grecia, sin embargo, origina auténticamente ríos de tinta para explicar por qué ha fracasado. Y antes de su fracaso hay mentes muy lúcidas que dicen esto va a acabar mal, y después de su fracaso hay mentes muy lúcidas que dicen es que solo podía acabar mal. Por supuesto, ustedes saben que la propia palabra democracia, que deriva de demos, poder, y de demos, pueblo, y de kratía, poder, es una palabra griega. La democracia tuvo una andadura corta, empieza en las postrimerías del siglo VI antes de Cristo, tiene un periodo de plenitud en el siglo V y concluye en el siglo IV antes de Cristo y no se vuelve a restaurar. Lo que hay después ya no es la democracia, y la verdad es que tiene razones para llegar ahí. ¿Cuál es la primera razón? Bueno, sorpréndanse, porque esto viene definido y afirmado por parte de gente que cree en el hecho de que es el pueblo el que tiene el poder. La primera razón es la ceguera de las masas. Las masas son ciegas, las masas son ignorantes, y eso es un campo de cultivo para la democracia muy poco recomendable.
El gran poeta Píndaro decía además, con un sentimiento muy pesimista, pero no distante de la realidad, que cuanto mayor es la muchedumbre, más ciego es su corazón. Es decir, aquí lo que sucede es que cuanto mayor es la masa se ciega, no suele ser dada a reflexionar y, por supuesto, eso plantea un enorme problema. Plutarco, además, en este sentido todavía es más duro y llega a decir que la democracia demuestra como régimen que aunque los que suelen tomar la palabra y los políticos que suelen hablar son los más hábiles, finalmente los que deciden y votan son los ignorantes. Lo cual es algo ya preocupante dentro del sistema democrático. Jenofonte, que es un personaje que acabó, por supuesto, distanciándose de la democracia y pensando que era un régimen funesto. No en vano la democracia condenó a muerte a su maestro Sócrates, el hombre más decente de Atenas. En la Constitución de los atenienses dice que lo tremendo de la democracia es que al final el poder decisorio no lo tienen los mejores y los más instruidos, sino los más estúpidos y los más ignorantes, que constituyen la mayoría de las masas que votan. Y en ese sentido, pues evidentemente, ya partiendo de esos bueyes con los que hay que arar, la democracia tiene un problema muy serio, que es la falta de formación de las masas. Esto había algún ateniense que se lo tomaba con mucho sentido del humor. Aristófanes, que es un personaje absolutamente genial, sus comedias siguen siendo extraordinarias. Es un problema la traducción, porque Aristófanes jugaba continuamente con el griego, se inventaba palabras, etcétera, etcétera, y entonces traducirlo al español es complicado, pero era un personaje de una enorme agudeza. Fundamentalmente en una de sus comedias, en Los Caballeros, acaba señalando, con bastante cinismo, que al final los que se dedican a guiar al pueblo no son personas morales, decentes o instruidas, sino los bribones. Y además señala, y tienen que ser los bribones, porque efectivamente el bribón es el político ideal. Es la persona carente de escrúpulos que sabe cómo aprovechar esa ignorancia de las masas para manipularlas. Esto se podía tomar en broma en el caso de los caballeros de Aristófanes, había quien se lo tomaba de manera muy trágica. Por ejemplo, Eurípides en Las Suplicantes, que es una gran tragedia, aunque colocada en un contexto muy distante del nuestro, efectivamente hace referencia a la ignorancia del pueblo como la razón fundamental por la cual la democracia no puede funcionar. Incluso Eurípides dice, bueno, es absurdo que gente que es ignorante al final sea la que decida lo que hay que hacer en cuestiones que son de enorme relevancia para la que no están preparados. La falta de preparación de las masas, la ignorancia de las masas sería una de las razones del deterioro del sistema democrático y, sumada a otras razones en un momento determinante, la razón de su desaparición. La segunda razón, que es una razón verdaderamente notable, es la enorme facilidad que hay para manipular a las masas. Es decir, las masas, hombre, hay de todo en las masas, puede haber gente inteligente, puede haber gente reflexiva, etcétera, pero la masa como tal es relativamente fácil de manipular cuando se pulsan determinados instintos. Y aquí, de nuevo, los autores griegos eran tremendos. Plutarco señala que el pueblo tenía un eros, la misma palabra de donde deriva en español erotismo o erótico, y que cuando ese eros se manipulaba, el pueblo se comportaba de una manera desatada. Es decir, parece ser que en la masa como tal, en los individuos puede ser diferente, pero en la masa como tal hay un impulso, que es un impulso casi sexual, que si efectivamente uno lo sabe manipular de manera adecuada, pues efectivamente se va a encontrar con que puede sacar de ellos lo que quiera. Es curioso que Solón, que es uno de los padres de la democracia ateniense y que consolida el régimen de la democracia ateniense, decía que los ciudadanos por separado tienen una cierta sensatez. Si tú echabas mano de los atenienses uno por uno, hablabas con ellos, etcétera, bueno, digamos que había un cierto término medio de sensatez bastante decoroso. Pero cuando se producía la masa, lo que había era una mente vacía.
Y esto es algo tremendo dicho por el fundador de la democracia ateniense, pero era cómo lo veía. Aristófanes, de nuevo, burlándose, decía que, bueno, que cuando uno manipulaba al pueblo se podía ver cómo se le quedaba la boca abierta como si estuviera juntando higos secos. Es decir, la imagen era una imagen, en ese sentido, absolutamente negativa. Y, por supuesto, puesto que el pueblo tiene un elemento de eros dentro de sí mismo que se puede manipular, y esto es bastante importante, en el momento en el que aparece el político que adula y que promete, ese eros se excita. Y esto es algo verdaderamente difícil de negar, no nos podemos engañar al respecto, pero la idea de ellos era muy clara. Como indicaría uno de los grandes oradores de la historia, ateniense además, demócrata, Demóstenes, llegaba un momento en que se excitaba de tal manera la ignorancia y el eros del pueblo, que llegaba un momento en que ya no se podía hablar con sinceridad. No se podía plantear a la masa cuáles eran los problemas reales. No se podía decir a la masa que tenía que soportar sacrificios. No se les podía contar que determinados privilegios seguramente iban a tener que desaparecer, siquiera por un tiempo, porque la masa no soportaba que le dijeran la verdad. Y Demóstenes decía, y esto ha tenido una consecuencia directa, y es que al no poderse decir la verdad al pueblo, porque el pueblo se irrita y porque siempre tiene gente que le promete y le adula y además sabe excitar su elemento erótico, bueno, pues la libertad de palabra del debate político ha desaparecido. A ver quién es el político que se atreve a decir la verdad al pueblo, sobre todo cuando la verdad es absolutamente desagradable. Por supuesto, en esa democracia ateniense, primera democracia de la historia, sí hubo políticos que tenían la suficiente altura como para encauzar una política de sensatez y una política además que buscaba el bien común. Es el caso de Pericles, que dicho sea de paso, también es un personaje que es muy criticado, pero hasta sus adversarios reconocen que Pericles buscaba el bien común, luego tendría más o menos acierto a la hora de buscarlo y tenía una altura moral que le permitía en un momento determinado llevar la contraria a la masa y no había más historia. Y en ese sentido, la edad de oro de la democracia en Atenas es precisamente el siglo de Pericles, porque es un político absolutamente excepcional con una enorme capacidad para vadear las situaciones más difíciles. Ahora bien, Pericles da la sensación de que era la excepción. Y por el contrario, a la gente lo que le gustaba tremendamente era verse halagada, verse adulada, recibir promesas y entregar su voto a gente que lo único que buscaba era llegar al poder y una vez que estaban en el poder, mantenerse en él. Los recursos para llegar al poder y para mantenerse en el poder en muchos casos iban más allá de prometer, de adular o de halagar al pueblo. En algunas ocasiones implicaban incluso excitar la vena violenta de los ciudadanos de Atenas. El demagogo más conocido, que era Cleonte, y demagogo no significa nada más que el que guía al pueblo. Cuestión aparte es que lo guiara en su propio beneficio, pero el demagogo más conocido, que era Cleonte, era un personaje al que se acusa de aprovechar la orgué, la cólera, la ira de los ciudadanos. Cleonte calentaba a la gente, la llevaba hacia la ira, hacia la cólera, y en ese momento la gente, pues por supuesto, apoyaba a Cleonte sin ningún género de dudas. Esa mezcla de ignorancia, de pasiones populares, de adulación, de promesas agradables, de demagogia, al final acabó conjugándose en una situación difícil de mantener porque los ciudadanos cada vez querían más. Llegó un momento en que ya el ciudadano no se conformaba con que determinados derechos estuvieran protegidos. No, ni lejanamente se conformaba con lo que era la participación en un sistema de libertades y todo lo que deriva de ese sistema de libertades. Los ciudadanos estaban esperando que los políticos les dieran y efectivamente los políticos era lo que querían hacer. Es curioso que Eurípides
que casi es una especie de conciencia intelectual, por supuesto artística, al final del periodo de la democracia, dice algo tremendo precisamente sobre el pueblo en esa situación. Lo dicen las suplicantes, dice lo siguiente, hablando de esos políticos y del pueblo: lo ensalzan y lo adulan y lo arrastran de todas las maneras en interés propio. Hoy causan las delicias del pueblo y mañana su desgracia. Después, para ocultar su equivocación, calumnian continuamente, escapándose así del castigo. Y la definición de Eurípides casi parece que acaba de leer la prensa de hoy en día. Es decir, engañamos al pueblo, utilizamos dosis ingentes de demagogia, le prometemos, le damos, llega un momento en que eso no se puede mantener, eso provoca una crisis política y económica, salimos de ella mintiendo. Ocultamos lo que ha sucedido, engañamos al pueblo, etcétera, 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 y al final las consecuencias son las que son. Aristófanes, precisamente, también definía lo que significaba esta situación de trato del pueblo. Es curioso que en una de sus comedias afirma lo siguiente: «Oh pueblo, qué bello es tu gobierno. Todos te temen como a un tirano. Sin embargo, no resulta difícil llevarte a donde quieren. Te gusta que te adulen y te engañen. Siempre estás escuchando a los charlatanes que están con la boca abierta y tu espíritu viaja lejos aún sin salir de casa». Verdaderamente la descripción es para pensarla. El gobierno del pueblo, la democracia, es maravillosa. No es menos cierto que ese gobierno del pueblo para muchos es temido, pero en última instancia manipular a una población ignorante, a la que se adula, a la que se le hacen promesas, no es tan difícil, porque a esa población le gusta que la adulen y que la engañen. Y por lo tanto escucha a los charlatanes y se deja embaucar. A esta situación de deterioro de la democracia, la ignorancia, la falta de escrúpulos de los políticos, la demagogia, los sistemas clientelares que se van creando para asegurar el llegar al poder o el mantenerlo, se suman otros males, y esos males son males preocupantes. Uno de ellos, que yo no diría que afecte a las democracias actuales en general, pero sí afecta a alguna de ellas, era la intención de proyectarse imperialmente fuera de su territorio. Y, por supuesto, esto no era sostenible. Cualquiera que contemplara la realidad sin prejuicios se daba cuenta de que no se podía estirar continuamente el intento de control político de Atenas sobre otras ciudades-estado, pero como inicialmente beneficiaba a una parte de la población, la que se dedicaba, por ejemplo, a fabricar armas o la que se dedicaba al negocio de la guerra, y como además se daba la circunstancia de que a veces había beneficios económicos, lo que se podían saquear en las expediciones militares, pues la guerra era relativamente popular y la guerra, por supuesto, constituía un tremendo engaño, en el sentido de que para muchos eso asentaba el poder de Atenas, cuando en la práctica es que lo iba carcomiendo poco a poco, no de un día a otro, pero sí carcomiéndolo poco a poco. Teniendo en cuenta que en estos momentos la principal potencia del planeta tiene un 53% de su presupuesto nacional dedicado a defensa, pues uno puede pensar en paralelos muy interesantes. Por supuesto, eso que llamó el general Eisenhower el complejo militar industrial estará encantado, porque un 53% de gasto militar verdaderamente es una cifra muy importante. La Unión Soviética empezó a colapsarse cuando estaba a muchísima distancia de ese 53%, pero eso en términos generales y a medio o largo plazo no es beneficioso, salvo para aquellos, pues eso, que venden máquinas de matar, pero realmente eso es muy complicado. Y llega un momento en que las democracias acaban asumiendo eso en muchos casos. En otros, afortunadamente, no tienen esas ambiciones y eso los salva de alguna manera.
No hace falta decir que cuando en un momento determinado Atenas se vio enfrentada con otra ciudad-estado que no era democrática, sino que por el contrario tenía una visión totalitaria, se produjo un fenómeno verdaderamente inquietante. Atenas aguantó muy bien los primeros asaltos de ese enfrentamiento, pero en un momento determinado las democracias, que eran democracias por seguir el modelo ateniense, consideraron que tampoco había que excederse y fueron abandonando Atenas porque no tenían la menor intención de sufrir una derrota militar, y en un momento determinado fue la propia Atenas la que se colapsó porque el sistema democrático no funcionaba desde hacía muchísimo tiempo. Es tremendo porque esa democracia cede a una oligarquía. En el 399 a.C. vuelve la democracia, pero ya como un régimen que ha perdido mucha popularidad y que además en un momento determinado decide dar muerte a Sócrates, el hombre más decente de Atenas, algo que ni Jenofonte ni Platón, que eran discípulos de Sócrates, perdonaron jamás a la democracia. Y cualquiera que lea en un momento determinado a Platón o a Jenofonte sabe que ya se pasaron al lado de la antidemocracia con armas y bagajes. En ese sentido, cuando uno lee, por ejemplo, el Critón de Platón, resuena una inmensa amargura cuando él dice que la mayoría es capaz de producir no los males más pequeños, sino precisamente los mayores si alguien ha incurrido en su odio. Y por supuesto está pensando en Sócrates, que a fin de cuentas era un disidente y debía ser muy divertido por lo que conocemos de Platón, pero que no cabe la menor duda de que ni lejanamente era un personaje al que se podía tolerar y que por supuesto acabó pagando carísimo el hecho de ser un disidente en una democracia, lo cual es tremendo porque se supone que ser disidente en una dictadura tiene que ser grave, pero ser disidente en una democracia, bueno, podría ser hasta lo normal. Hasta tendría que haber un cierto porcentaje de disidentes para que nos creamos que la democracia es una democracia que en estos momentos realmente puede sobrevivir. Estos problemas que abordaron los griegos, que significaron el final de la democracia, están presentes en nuestras sociedades de hoy en día. En este sentido, yo no me engaño al respecto, podríamos poner muchos ejemplos, pero a ellos se han ido sumando una serie de circunstancias que si acaso eran embrionarias en la época de Pericles o en la época de Sócrates y de Jenofonte, y ahora son enormemente graves y amenazan con acabar liquidando el sistema democrático. El primero de los peligros, que en ese sentido a mí me parece bastante claro, es el intervencionismo cada vez mayor del Estado en la vida de los ciudadanos. Esto, lejos de ser una corriente que retrocede, es una corriente que no deja de avanzar. Yo contemplo con absoluto horror cómo hay gente que canta las loas de un personaje como Piketty, que ha escrito un par de libros con no pocos errores y además larguísimos. Uno acaba los libros de Piketty y se queda con la sensación de que podía haber dedicado el tiempo a actividades mucho más interesantes, como repasar películas del cine clásico, algo de ese tipo, en vez de leer a Piketty. Pero la tesis de Piketty es una tesis que recibe el aplauso en muchísimos foros que van más allá de la academia. Y la prueba está en que ha sido asesor lo mismo del Partido Laborista británico que del Partido Socialista francés. La tesis de Piketty es que aquello que gana una persona como fruto de su trabajo, pues en realidad tendríamos que quitárselo directamente y le vamos a dar a cambio, bueno, pues una serie de servicios. Entonces, bueno, le vamos a dejar algo, supongo que para comprar tabaco y café y cosas de este tipo, pero a cambio de eso le vamos a asegurar la sanidad, la educación y el ataúd llegado el caso cuando usted se muera. De alguna manera, esto recuerda casi a las reducciones jesuíticas del Paraguay, ¿no? Donde se supone que los indígenas eran muy felices porque les privaban de todo el fruto de su trabajo, pero bueno, a cambio de eso los bautizaban, los casaban, les daban de comer en un colectivo, etcétera, etcétera, y se supone que eran los esclavos felices, ¿no? Bueno, pues en este sentido, la idea de la creciente intervención es obvia. Creciente intervención que además se basa en lo que yo denomino la falacia de la igualdad. Es decir, pensar que efectivamente si todos somos iguales, la sociedad va a ser mejor y va a ser más justa, lo cual no es cierto.
y bien pensado es incluso una necedad, porque claro, en una sociedad desigual en la que yo recibo 100 y el que está en la cima de la sociedad recibe 100 millones, es mucho mejor que una sociedad igual en la que yo recibo 5 y el que está en la cima a lo mejor solo recibe 10. Claro, se puede decir que la diferencia es menor, que somos más iguales, que a fin de cuentas solo gana el doble que yo. Sí, pero yo recibo 5 y en la otra sociedad, por muy desigual que fuera, yo recibía 50. Y cuando uno escucha, como me tocó, por ejemplo, escuchar cuando empezaron los disturbios inacabables en Chile, a una jovencita de los grupos estudiantiles diciendo que lo más importante no era ni la libertad, ni el bienestar, ni la justicia, sino la igualdad, uno se da cuenta de que esta idea del Estado intervencionista, que al final va a ser una especie de gran hermano orwelliano, está mucho más avanzada de lo que podríamos pensar. Mucha gente, sobre todo viniendo de ciertos contextos culturales, el gran hermano y el gran Estado es la solución. A algunos verdaderamente nos aterra e incluso no solamente es que nos aterra, sino que nos parece que es un enorme peligro para la libertad. Entre otras razones, porque además ese Estado va corrompiendo el sistema democrático como tal. Es decir, ese gran Estado que ha llegado a la conclusión, en cuanto a las fuerzas políticas, de que el pueblo es ignorante, se erotiza con las promesas y por lo tanto es fácil de manipular, empieza a crear inmensos pesebrales, inmensas clientelas electorales como forma de llegar al poder y de mantenerse en él. Y, por supuesto, el coste de esa situación se descarga sobre las clases medias. Segunda razón por la que yo creo que hay un peligro tremendo para la democracia, que no solamente es el intervencionismo creciente del Estado, es que ese intervencionismo hay que pagarlo. Y eso significa que vamos viviendo de manera creciente un aumento de los impuestos que en términos generales, y aunque se diga lo contrario, también recaen sobre las clases medias. Es decir, vamos arruinando de manera creciente al sector de la sociedad que por formación, por trabajo, incluso por fortuna personal, económica, es el sector que sustenta la democracia. Es curioso que Aristóteles, que no se definía en absoluto como demócrata, pero que consideraba que la democracia era una de las formas buenas de gobierno, a diferencia de la demagogia. Sin embargo, insistía en que era imposible mantener la democracia si no existía una clase media robusta. Y trazaba una reflexión que a mí me deja pasmado, porque me recuerda mucho países en los que he vivido. Es la clase alta va a intentar en la medida de lo posible pues seguir dominando, mantener su peso en la política, crear sus clientelas. La clase baja es muy susceptible de convertirse en una clientela que otorga el voto de acuerdo a su ignorancia, a las promesas, a la manera en que la has engañado, a que has provocado su cólera, etcétera. Y lo único que puede hacer que la democracia sobreviva es una clase media robusta. Si tú esa clase media la quiebras, cada vez de manera creciente sobre la base de unos impuestos que sobre todo pretenden enmascarar los beneficios y los privilegios que das a la cúpula de la pirámide y las clientelas electorales que creas en la base, eso sobre la economía nacional tiene un efecto letal, pero sobre la democracia es terrible. Al final son precisamente estamentos de la sociedad que no están contribuyendo de manera especial al desarrollo de la sociedad, pero que están dispuestos a apoyar ciertas causas demagógicas, los que deciden el destino de un país. Y la democracia, al final, casi es una ceremonia de compra de votos, aunque la compra de votos pues, no sea un cheque que se entrega al votante en el momento de depositar la papeleta en la urna. Esto lleva a un paso más dentro de los peligros que acechan a la democracia y que efectivamente hacen que la democracia se encuentre en una situación crecientemente débil, y es la deuda nacional. Una sociedad en la que el Estado ha ido ocupando cada vez más espacios, en las que además las fuerzas políticas, que se dan cuenta de la capacidad de dominio que da un Estado hiperdimensionado,
han decidido que eso se puede mantener, pero claro, hay que pagarlo y por lo tanto tenemos que ir a una subida creciente de impuestos, en un momento determinado han creado tal grado de clientelas, hay tanta gente viviendo del presupuesto que la nación además tiene que endeudarse y se endeuda de una manera verdaderamente salvaje. Tengo que decirles que tanto la idea de ese Estado crecientemente intervencionista como la idea de los impuestos crecientes, como la idea de una deuda nacional que no se controla, es algo que a finales del siglo XVIII trataron vez tras vez los padres fundadores de Estados Unidos con absoluto horror. Por ejemplo, la idea de la deuda nacional era algo que les espantaba y que además insistían en que si había una deuda, esa deuda era lo primero a lo que había que dedicar los ingresos del Estado. Porque un país que tiene deuda no es un país soberano, se acaba convirtiendo en el súbdito de facto, si es que no de jure, de otras potencias. Ahí los padres fundadores tenían una enorme influencia del pensamiento que aparece en la Biblia y claro, en la Biblia una de las cosas contra las que se clama una y otra vez es contra el endeudamiento. El libro de los Proverbios, desde luego, como la gente lo leyera, hay entidades bancarias que lo pasarían muy mal porque la gente decidiría cualquier cosa, ahorrar, no gastar, ser austeros antes de endeudarse. Y lo mismo sucede con la cuestión de los impuestos. Podría citar docenas de pasajes de Jefferson, de Franklin, de Washington, de Adams, de Hamilton, en los que todos hablan de que los impuestos se tienen que mantener en un nivel bajo porque la subida de impuestos significa que se crean clientelas electorales y entonces viene la corrupción, viene el endeudamiento y viene el final del sistema democrático. Era gente que estaba a finales del siglo XVIII, pero a mi juicio tenían desde luego una percepción de lo que significaba el intervencionismo, de lo que significaban los impuestos crecientes y de lo que significaba la deuda nacional que merece la pena reflexionarse ahora. ¿Qué sucede cuando una nación ha ido corroyendo la base del sistema democrático sobre la adulación del pueblo, las promesas imposibles, la creación de clientelas, el intervencionismo cada vez mayor en la vida privada, los impuestos crecientes y una deuda nacional descontrolada? Bueno, pues que llegamos a un punto en que esa nación, su sistema democrático es un sistema ya muy envenenado, pero además es una nación muy susceptible de perder en no escasa medida su soberanía nacional por la simple razón de que son instancias externas las que marcan su política. Y en este sentido, el libro de los Proverbios en la Biblia evidentemente es de una enorme claridad. El deudor es un esclavo del acreedor y eso no hay que ser un genio para darse cuenta de ello. En estos momentos, además, vivimos en un mundo donde la manipulación de la deuda, de la renovación de los créditos, etcétera, se hace ya no solo sobre bases económicas, sino sobre bases ideológicas. Aquellos que defienden desde instancias internacionales la agenda globalista cambian renovación de créditos por aprobación de leyes internas que son de acuerdo a su proyecto. Las grandes potencias, por supuesto, aprovechan la situación de endeudamiento y de debilidad de los estados para imponerles determinadas políticas. Y en este sentido, la verdad es que las naciones cada vez son menos soberanas, menos libres y menos independientes. De alguna manera sobrevivirán nuestros sistemas democráticos con todos sus defectos que conocemos ahora. Yo creo, y con esto voy a concluir, que fundamentalmente en el futuro vamos a ver tres tipos de sistemas. Y de alguna manera se supone que van a mantener algún ropaje democrático, pero simplemente el hecho del endeudamiento mundial y de sucesivas crisis económicas nos van a llevar hacia tres alternativas que a mi juicio son muy poco deseables, pero son las que hay. Nos encontraremos o bien con gobiernos que van a mantener un ropaje democrático, pero que van a ser crecientemente autoritarios para mantener alguna forma de independencia nacional, y tendremos sistemas muy parecidos al ruso,
Es decir, vamos a tener elecciones, por supuesto, el presidente va a surgir de las urnas, hay un jefe de gobierno, existe un parlamento, etcétera, pero el sistema va a ser mucho más autoritario que democrático y lo va a ser para poder mantener una cierta independencia, una cierta soberanía nacional. Y creo que ese es un modelo que ahora el ejemplo más claro es el de Rusia, pero yo no lo descartaría en otros países en el futuro, sobre todo por razones de independencia nacional. Y hay que tener en cuenta que Putin llega al poder derrotando al Partido Comunista. No sabemos si hubo fraude a favor de Putin, además en alguna de las circunscripciones, porque si no hubiera ganado las elecciones el Partido Comunista ruso, pero llega al poder sobre la base de ver cómo se enfrenta con el desmantelamiento del país en términos territoriales, en términos políticos, en términos económicos y cómo se enfrenta con la deuda. Y esto explica mucho de la evolución de Rusia, de cómo los rusos no ven las cosas igual que generalmente se ven en Occidente. El segundo modelo, que es un modelo que a mí personalmente me da escalofríos, pero tengo que reconocer que es un modelo de éxito y lo he visto muy de cerca durante años y no lo puedo negar, es el modelo chino. Es decir, vamos a ir a un modelo que efectivamente es una dictadura sin ningún género de discusión, pero que va a primar enormemente los factores económicos, a veces de una enorme dureza, y que mantiene un discurso patriótico. Entonces, aquí que la gente se olvide de que va a tener democracia, de que va a elegir a su presidente, etcétera, no va a existir eso. Pero el modelo a cambio da tranquilidad y seguridad. Hay un tercer modelo que a mí me inquieta mucho porque creo que existe un riesgo muy claro en Hispanoamérica de ir hacia él, que es un modelo de real protectorado y aparente democracia. Es decir, dentro del país, claro que va a haber elecciones, claro que los partidos pues, van a contender entre ellos, claro que vas a poder votar a un candidato o a otro, pero al final la política que se hará será una política totalmente subordinada a instancias internacionales porque el país tiene una carga tal de deuda y un gasto clientelar tan grande que no se va a poder permitir otra cosa. Y en ese sentido, yo me temo que buena parte de Hispanoamérica está avanzando en estos momentos en esa dirección. Fuera de esos tres modelos, que a mí me parecen indeseables, existe la posibilidad de que las democracias se higienicen y sobrevivan. Pero eso implica una serie de condiciones que son importantes. Implica que, por ejemplo, la mayoría de los estados van a abandonar áreas que han invadido en favor de los ciudadanos. Implica que los estados van a reducir el gasto público y a bajar los impuestos. Implica que los estados van a renunciar a tener clientelas electorales. E implica incluso un gran esfuerzo de educación de las masas para que no acepten ovejunamente convertirse simplemente en la piedra electoral, en la base electoral de proyectos demagógicos que solo endeudan y empobrecen cada vez más al país. Si realmente los regímenes democráticos no consiguen, de alguna manera, sobrepasar ese tipo de peligros, esos regímenes finalmente irán derivando hacia alguna de las tres opciones, para mí, muy poco deseables. Iremos o hacia una dictadura a la China en algunos países, porque funciona bien, aunque yo soy muy escéptico en cuanto a que ese modelo pueda funcionar en Hispanoamérica, pero en principio el modelo en China funciona muy bien, desde luego no en el ámbito de la libertad, pero sí en el desarrollo económico, o iremos hacia regímenes autoritarios que intenten marcar una cierta independencia del país y que tengan un tono patriótico, o iremos hacia democracias donde finalmente las quiebras serán episodios que se repetirán continuamente porque periódicamente no podremos mantener las enormes masas clientelares, iremos a la quiebra, renegociaremos la deuda y lo poco que queda de democracia se irá diluyendo. Pero, como decía uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, Antonio Machado, no está el mañana ni el ayer escrito.
Y en ese sentido, aunque todavía podemos reflexionar sobre el ayer y algunos incluso hacemos de ello nuestra forma de vida, el mañana no está escrito, no hay nada predeterminado en este sentido y sería de desear que efectivamente en las distintas naciones se adopten medidas correctoras que en un momento determinado pudieran salvar las democracias. Y no por idealismo o por sectarismo político, sino porque, como decía Winston Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las demás. Y esa realidad, la verdad es que sigue manteniéndose, a mi juicio, incólume, igual que cuando la pronunció Winston Churchill allá por los años 40. Les agradezco muchísimo su paciencia y su atención, porque llevo hablando casi una hora y me maravilla que la gente me pueda soportar tanto tiempo, pero si hay preguntas, estaré encantado de intentar por lo menos responderlas. Muchísimas gracias, César, por la excelente exposición que nos acabas de dar. En primer lugar, creo que, bueno, quizás como joven me doy cuenta, ¿no?, de la necesidad de poder estudiar y de poder adentrarme mucho más, ¿no?, en el recorrido histórico que tú bien has hecho, y literario sobre todo, que nos permite en cierto sentido encontrar elementos o ciertos gérmenes, ¿no?, que hoy en día podemos observar. Bueno, la verdad que ha sido un gusto muy grande para el CARI, para el Comité de Cultura, Malú Kikuchi, que bueno, siempre tiene la iniciativa de invitar a grandes expositores, por escucharlos, su análisis. No sé si el doctor Rodríguez Llavarini quiere decir una palabra de cierre. Solo de agradecimiento, Lucas, al profesor César Vidal. Clarísimo su pensamiento, profesor. Creo que su insistencia en que lo que está en juego es un sistema, sobre todo el sistema de la libertad, y que las clases medias y los jóvenes son centrales, también es un concepto difícil de rebatir, aún para aquellos que no piensen de esta manera, porque en última instancia, como muchos pregonan democracia y no la ejercen o la carcomen, todos ellos de alguna manera hablan de la juventud y de las clases medias, porque sin ellos tampoco podrían tener ni siquiera las formalidades de la democracia. Y creo que es importante, sobre todo en nuestro país, en la Argentina. La Argentina no es una clase media emergente recientemente, como en el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos brasileños, donde se engrosó recientemente. Nuestra clase media tiene una creación del comienzo del siglo pasado, con el voto universal, con el aumento de las libertades y con políticas de Estado que dieron al país una clase media absolutamente mayoritaria y pluralista. Y creo que es el periodo que de alguna manera acá recordamos en términos culturales y económicos como uno de los periodos más afluentes de la República. Así que como cada país con su característica, pero me parece que su diagnóstico sobre dónde, quiénes son los protagonistas, a quiénes fortalecer, en última instancia va a inclinar hacia un lado o hacia el otro esta discusión que usted plantea, que todos tenemos la obligación de defender, pero que de ninguna manera está garantizado su resultado. Para mí, nuevamente, profesor, ha sido una exposición brillante. Le agradezco a todos. A Guillermo Lustó, que nos permitió también el acceso a una persona como usted, y a Malú Kikuchi, y a todos los integrantes del Comité de Cultura, y a todos los invitados que no son del Comité de Cultura. Veo un aula tan numerosa hoy, un aula virtual tan numerosa, bueno, con un expositor así se entiende, que yo les agradezco de todo corazón como presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Lucas, quedas a cargo del piso, o el profesor Vidal para hacer un último comentario y una despedida. No, les agradezco muchísimo. Para mí ha sido un tiempo muy, muy grato, como ha sido en otras intervenciones que eran presenciales en su día. Es siempre un tiempo muy grato el poder estar con ustedes. Me parece que los comentarios, las preguntas difícilmente hubieran podido ser más oportunas y más atinadas. Y espero que en algún momento volvamos a encontrarnos, ya no en el ciberespacio, sino en el espacio argentino. Y en cualquiera de los casos, como esta era
una exposición a vuelo de pájaro, sí recordar que en mi último libro, que Dios mediante aparece el 1 de julio en español y en inglés, Un mundo que cambia, por supuesto, cada uno de los pequeños cabos que he ido enhebrando en esta exposición pues tienen un capítulo concreto, ¿no? Y desarrollo mucho más el tema, pero yo espero que en algún momento efectivamente nos podamos encontrar de manera física. Muchísimas gracias por todo, ha sido un placer y un privilegio el compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias, profesor Vidal.